Nos Haití, donde ya hemos estado este año con nuestro amigo el negro Louverture. Pero hoy vamos a hablar del vudú como religión, como preceptiva, como metodología de brujería, etcétera, etcétera, etcétera. El vudú, bueno, usted sabe que en Haití había muchos negros, llegaban 30.000 esclavos por año, realmente eran gente de habla yoruba, no yoruba, yoruba, gente del África, que por ahí conservaban numerosísimas tradiciones de la tierra de donde venían. De manera que el vudú viene a ser una combinación, primero de creencias africanas, pero también de creencias católicas y aún de creencias de los indios americanos, más algunas prácticas del ocultismo europeo. Esta cosa, el vudú fue declarado ilegal por los franceses, y en la clandestinidad pues prosperó mejor que a la luz del día. Y puede decirse que es una religión organizada, con sus dioses, con su forma de culto, pero tiene un aspecto siniestro, que es la magia negra. Es la magia negra. Las ceremonias vudú, como lo saben todos ustedes, que seguramente habrán ido a alguna, tienen lugar en tonels, que pueden consistir en, bueno, por ahí en simples cabañas, muy rústicas, con suelo de tierra, pero el elemento común es que siempre tienen una especie de patio cubierto, donde se realiza el baile ritual, que es la parte central del vudú. Pues durante este baile, el baile que se realiza allí en el patio cubierto, los fieles sienten la experiencia más importante de esta religión, que es la posesión por parte de los dioses. El tipo que está bailando ahí, esta metamilonga, por ahí siente que un dios lo posee. Ahí tienen bailes, bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Si no le gusta, hágase de otra religión. Cámbiese de club, claro. Es la famosa libertad de culto. Los bailes, los cantos, qué sé yo, la vibración de los tambores, crean una sensación así de excitación, y puede ser, en el clímax del baile, uno de los numerosos dioses del panteón vudú, pues posea al bailarín. Bueno, y así se entra en un estado de trance y de delirio, y bueno, acaba cuando los bailarines se desploman o cuando llega la policía, ¿no? Una de dos. En el caso de ser poseído un bailarín por uno de los dioses, adopta lisa y llanamente la personalidad de este dios. Es el dios. Por ejemplo, si usted está bailando en una ceremonia vudú y lo posee Papá Legba, que por cierto es el guardián de la verja del otro mundo, ¿no? Hay una verja que separa este mundo del otro, y el guardián es Papá Legba. Y también es el dios de las encrucijadas. Y tiene como símbolo una muleta, es decir, es un dios rengo. Y entonces el bailarín, poseído por ese dios, empieza a andar como si rengo fuere. De manera que cada bailarín poseso adopta lisa y llanamente la personalidad del dios que lo está poseyendo. Esta posesión dura varias horas y es tan absoluta que puede suceder, por ejemplo, que el poseído avance descalzo sobre brasas calientes y no diga nada, se le aguante musarela, o que meta las manos en agua hirviendo, tipo, y nada, y es como si no le doliera, y a lo mejor es que no le duele. Es decir, experiencias bastante fuertes. Cada vez que muere alguien, los haitianos adoptan muchísimos cuidados para que el alma tenga otro sitio donde morar. El alma, que en principio parece que pasa cierto tiempo en el fondo de algún río, es convocada por un sacerdote y colocada luego en una campana sagrada, en una especie de campana de esa donde meten los sándwiches abajo los tipos, para que el alma se quede ahí y no vaya a otro lugar a jorobar. Pero lo que sucede es que el alma puede caer también en manos malvadas. Y aquí es donde tenemos que hablar del bokor, del brujo vudú, brujo malo, un tipo. Porque están los sacerdotes vudú, que normalmente tratan con magia blanca, y los bokor, los brujos, que tratan con magia negra. Lo que sucede es que a veces estos personajes son la misma persona. Porque el sacerdote empieza a aprender magia negra para precaverse contra las zancadillas de los brujos, y se entusiasma y acaba por convertirse él mismo en un brujo. De manera entonces que ahí andan los bokor, convocan a los espíritus, por ejemplo el sander, es un espíritu que convierte a la gente en serpientes o si no en murciélagos, y pues auspicia sociedades delictivas
Son las cosas que hace el Bocor, ¿no? Adora al diablo y se reúne en los cementerios para practicar el siniestro culto de los muertos. Ya saben ustedes que los haitianos cuentan historias de cadáveres sacados de la tumba para servir a la voluntad del brujo. Vamos, son los zombies. Hemos hablado de los zombies aquí. Y los chicos de Haití crecen oyendo esa clase de historias. Sus madres, por ejemplo, les advierten que no jueguen con sus propias sombras, porque eso es convocar a los muertos. Y le dicen, por ejemplo, que el mago vudú viajero, para decirlo de otro modo, el tontón Macut, se los ha de llevar si es que se portan mal y no ingieren toda la sopa. Esto hasta pudo ser cierto en la época de Duvalier, donde su guarda personal estaba compuesta por numerosos tontón Macut. Que todavía siguen manejando de alguna manera el poder político, controlándolo hasta estos días justamente, estos mismos días que están transcurriendo. Es decir, cuando un político opositor no toma la sopa, se lo lleva. Aquí ha pasado con algunos mitos norteños, como el del familiar, donde a los peones rebeldes se los amenazaba con una se lo figura cargaba el semejante. familiar. Alfred Métraux escribió un libro que se llama Vudú en Haití. Dice que aún las familias más cultas de Haití creen positivamente en los zombies, en los Bocor y en los tontón Macut. El brujo vudú es el único tipo que sabe cómo sacar los cadáveres de la tumba, o sea que no cualquiera. Tiene que ser un brujo vudú, un Bocor. Y se hace así. A ver. ¿Y yo de qué se cree que la hago? Vamos. Lo de la radio es una tapadera. Ya estoy cansado. Para nuestros oyentes merecen algo bueno realmente. Y así como otros programas enseñan cómo hacer papas fritas, o cómo tejer una funda para sandía. Esas secciones invite a cenar a su bisabuela, Claro. por ejemplo. Nosotros enseñamos nuestra parte utilísima, digamos, es mucho más ambiciosa. Nuestra sección de Saque- bandas de llanda. Claro, sorprenda a sus amistades sacando 3 o 4 cadáveres de sus tumbas. Bueno, atención, lápiz y papel, por favor, lápiz y papel. Cualquier noche, por ejemplo, el brujo elige una víctima y cabalga de espaldas frente a la casa. Muy bien. Y luego acerca sus labios a una rendija de la puerta y, aspirando, succiona el alma de la víctima, encerrándola en una botella con tapón de rosca. La cierra bien. Muy pronto la víctima se enferma y se muere. Hasta ahí, todo bien. Digamos, para usted. A la medianoche del día en que han enterrado a su víctima, el señor aspirante a brujo, pues usted con sus ayudantes va a la tumba de la víctima, abre la tumba y pronuncia el nombre del finado. Rubén. Puesto que el brujo tiene su alma, el finado no tiene más remedio que contestar a esta invocación, y generalmente lo hace levantando la cabeza. Al hacerlo, posibilitará que el brujo le pase la botella donde está el alma, con tapón de rosca, me refiero a la botella, ¿no? Sí, claro. Bajo las narices. Entonces, cuando el muerto levanta el marote, le pasa la botellita con el alma por abajo de la nariz. Entonces el muerto se reanima un poco. Usted lo arrastra de la tumba, le encadena las muñecas y le pega un golpe en el marote, más que nada para reanimarlo un poco más. Luego cierra la tumba, cosa que nadie se avive que usted anduvo por ahí, y se las toma. Junto con el zombie, usted pasa frente a la casa donde vivía la víctima, sin parar frente a ella para que el tipo crea que ahí no vivía. Y hay que llevarlo a su casa, a la casa del brujo. Allí le dan una droga secreta, que quizá tenga veladona, o alguna cosa por el estilo. Y ya lo tiene usted en sus manos al zombie. Lo puede utilizar para hacer pequeñas comisiones, trabajos de pintura y albañilería en la casa. Depende de las habilidades del muerto. Depende de las habilidades del muerto. En general, son bastante perezosos Los muertos vio como todo son, el mundo ¿no? sabe. No son guardianes. No se los puede mandar a ninguna parte. No le puede comprar un taxi y dárselo No. a manejar, no. Mala presencia. No, pero usted tiene, lo puede claro. tener ahí como, qué sé yo, de grupo. Asustar. Que por ejemplo, usted tiene un grupo de rock y los hace ir. Todos tus muertos se llaman. Claro. Los hace ir a los recitales y cosas por el estilo. Pero incluso, Total, vio que no tocan ahora los músicos. Cuando van a la televisión no tocan. claro, le pone el Hacen- playback. Claro, listo. Ahora, si usted no quiere que lo hagan zombie a usted,
que no quiere que le pase un brujo cabalgando frente a su casa y lo mate primero y le fane el alma después. Se pueden adoptar algunas precauciones que de hecho se adoptan en Haití. Por ejemplo, las familias más pudientes hacen tumbas con grandes obras de albañilería, losas muy pesadas. Incluso algunos tienen la tumba en su propia casa, en el fondo o en el patio. Otros ponen una guardia permanente ante las tumbas. Calefacción. Hay quien entierra a sus muertos con una daga en la mano para que se puedan defender del brujo. Hay quien les cose los labios para que no puedan responder a la invocación del brujo. En fin, el hecho es que cuando alguien se ha transformado en zombie, no escapa jamás de este destino, a no ser que trague sal, que es el símbolo de la magia blanca. Si el zombie morfa sal, toma conciencia de que está muerto y se vuelve a la tumba para ya no regresar jamás. Debe ser un espectáculo digno de verse. Ver como un zombie toma sal y dice, che, estoy muerto. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Hay testimonios de todo esto. Hay una mujer que se llamaba Felicia Félix Mentor, me parece que murió en 1907 y fue vista en 1936 errando desnuda por esas calles de Dios, el demonio. Y Zora Hurston dice que la vio. Hay fotografías incluso de la mina. Hay fotografías de la mina que encontraron en 1936, que vaya a saber si es la misma que murió en 1907, ahí está la cosa. Montague Summer también asegura que eso existe, pero que tiene corta duración, que no se puede mantener un muerto al servicio de uno por mucho tiempo, eso es lo malo, ¿no? Otros sostienen que en realidad no se murieron nunca, que son personas catalépticos, por ejemplo. Catalépticos o que han sido drogados y quizá tengan los muchachos haitianos alguna receta de alguna droga que se ha venido transmitiendo de generación en generación, que permite crear una apariencia de muerte. Y entonces por ahí se produce una catalepsis, como dice usted, todo lo dan por fin a un tipo, lo entierran, después van, lo sacan, lo ven de nuevo y dice, malaya. Víctor Sueiro laburó para mí una Sí. época. El caso es que esto ha llegado hasta la legislación haitiana, donde hay un artículo del Código Penal, el artículo 246, que dice, también se considerará que hubo intención de matar si se utilizaran sustancias que provoquen un estado letárgico, que causen el enterramiento indebido de la víctima. Mire usted, Está muy bien. cómo se han ocupado de eso. Quiere decir que es algo que va más allá de una mera superstición, no es que ya dicen que en noche nubladas y la guitarra algún mozo, no. Y tal vez no se trate de muertes reales, como hemos dicho. El caso es que ahora todo esto se utiliza como atracción turística. Y hay mucha gente que va a Haití al solo efecto de ver algún zombie. Convengamos que no hay demasiados atractivos turísticos en Haití y que cuando uno llega más bien tiene la voluntad de salir corriendo a la media hora, ¿no? Claro, calcule usted, un lugar donde el mayor atractivo turístico sea la posibilidad de ver un muerto viviente. No le cuento las desventajas de ese hotel, Sí, ¿no? francamente. En todo caso, este ha sido un servicio nuestro para nuestra vasta audiencia, para que sepan cómo sacar un cadáver de la tumba, convertirlo en zombie, o en todo caso, cómo evitar que hagan lo propio con uno mismo. Porque a mí no me gustaría, primero que me maten, y después que una vez muerto, me sacaran de la tumba para atender los caprichos de vaya a saber qué Gil. Por ejemplo, el dueño de alguna radio. Porque ya lo han hecho en vida. Sí, justamente. De todos Ya modos, eso de que le succionen el alma no es muy cómodo. Sí, uno siente. crea, ¿eh? A mí ya me lo han hecho también. ¿Sí? ¿A través de la cerradura no? No sé, no precisamente. de todos modos, bien podríamos dedicar este primer tema a la persona que se ha ocupado más bellamente de este asunto, que no es otro que su amigo, escritor, músico y embajador, ex embajador, porque también está muerto, a menos que alguien, algún compatriota se haya ocupado, no compatriota, algún muchacho del Caribe. Estoy pensando en Alejo Carpentier, Claro. el autor de una novela, El reino de este mundo, donde se cuentan estas cosas y un tal Macandal surge por ahí, y donde en esas nochecitas de Puerto Príncipe seguramente aparecía alguna muchacha, Alguna negrita quizás llamada María, por ejemplo, tal vez muerta hace mucho tiempo, pero no, vamos a cantarle a todas las negras Marías de Haití que viven en ese lugar, este candombe, vamos, adelante. Yo cometí el error de volver al colegio un día, ya como una década después de haber egresado. Sucedió lo que le sucede a todos, nadie se acordaba de uno. Habían cambiado los profesores, los bancos, los alumnos, los celadores. Algunos profesores seguían así, pero ahí uno se dio cuenta de que los profesores realmente no ponían mucha atención en los alumnos. Y me miraban como diciendo, ¿y este quién es? Yo trataba de que alguno me reconociera, yo era un alumno bastante
no sé si bueno, pero perfilado. Por lo menos me perseguían. Era una especie de proscrito yo en el colegio. Y volví y nadie se acordaba. Ah, ¿usted cómo era que se llamaba? ¿Usted cómo era que se llamaba? Por ahí aparece uno que era terrible de malo, malísimo. Y me mira y me dice, ¿qué hace, Dolina? Y desde entonces lo amé. Y me di cuenta que las buenas notas no deben estar nunca en relación directa con el afecto que se profesa al profesor. Si me permite, esta especie de incesto que ha ocurrido entre estas dos palabras. ¿Cómo no? No, de todos modos es una gran ventaja para eso volver al colegio, por ejemplo, al que yo estudié, al Benemérito Colegio Nacional, porque hace 120 años que los profesores son los mismos. Entonces es mucho más sencillo. Bueno, muchos alumnos también son los mismos. Sí. Bagdad y la Casa de la Sabiduría. En el año 773, un grupo de hombres de la cuenca inferior del Indo, el río Indo, ¿no? Aquel río que casi marca el comienzo de la India. La India empezaba cruzando el Indo. Vos venías, como quien viene a pie desde Grecia, vos llegabas al Indo y decías, más allá está la India. Alejandro de Macedonia llegó hasta el Indo. Bueno, estos hombres venían de la cuenca inferior del Indo y llegaron a la nueva capital árabe, a Bagdad, vestidos con brillantes sedas de colores, con turbantes, con resplandecientes gemas. Este grupo probablemente había embarcado en el delta del Indo, había rodeado seguramente la costa desértica del actual Irán y había subido por las aguas del Golfo Pérsico hasta la ciudad portuaria de Abadán y luego a través del Tigris llegaron a Bagdad. Esa delegación fue una de las muchas enviadas por las autoridades hindúes a la corte del califa Al-Mansur para enviarle noticias sobre lo que ocurría en lejanas provincias y para resolver algunas disputas. También esperaban a que Negarlo Rolón impresionara al califa. ¿Para qué va uno a visitar al califa sino para impresionar? Bien, pero estos tenían buenas razones para esperar una impresión. Le regalaron, por ejemplo, una armadura con gemas incrustadas, una flauta tallada en marfil y un halcón que iba siempre atrás del dueño. Incluso hasta se enteraba cuando cambiaba de dueño. De lo contrario hubiera sido imposible de regalar ese halcón. También iba un astrónomo. El astrónomo se llamaba Kanaka. Experto en eclipses, se dice que llevaba muchísimos textos astronómicos hindúes para regalárselos al califa. Pero además Kanaka tuvo la precaución de llegar justo unos días antes de que se produjera un eclipse que él ya tenía debidamente calculado, y entonces se lo anticipó al califa, y imagínense, cuando el eclipse se produjo, el califa Al-Mansur se mostró muy impresionado. No solo fue la impresión, sino que inmediatamente indicó que tradujeran al árabe los textos de aquel hombre que, desde luego, escribiría en sánscrito, calculo yo. El caso es que así comenzó a transformarse la ciudad de Bagdad en un lugar en donde se prodigaba y se ensalzaba el conocimiento. La edad dorada de la literatura, de la arquitectura y la ciencia alcanzó su punto culminante durante los reinados de los sucesores de Al-Mansur, que fueron nada menos que Harún al-Rashid y su hijo Al-Mamun. A Harún al-Rashid ustedes lo deben haber oído nombrar, porque es el califa de las 1001 noches. El tipo aquel que se disfrazaba de paisano, iba a los boliches a ver qué decía la gente de él. Incluso preguntaba, ¿no? Preguntaba, Sí, se sentaba en un boliche, pedía una caña y decía, digo yo, ¿qué le parece el califa? Y en donde uno decía, el califa es un atorrante, qué sé yo, muy bien, y lo mataba. No, en realidad no, en realidad oía lo que decían y anotaba las objeciones que la gente del pueblo tenía respecto de su gobierno, tal como se hace actualmente. En cuanto a su hijo, no el suyo, Rolón, sino al hijo de Harún al-Rashid, me parece, yo no estoy seguro, pero si hay alguno que lo sepa, por ahí podría llegar a contárnoslo. Me parece que Al-Mamun
fue el primero que se metió, ¿sabe dónde? En la gran pirámide de Keops. La pirámide de Keops estuvo abandonada durante mucho tiempo. No crea que todo el rato existieron arqueólogos y museos del Cairo. No. La pirámide estaba ahí. Incluso la ciudad del Cairo es una ciudad árabe, no egipcia, cuyo nombre es Al-Kairús, la victoriosa, y que incluso se había construido con parte de la piedra caliza que recubría la gran pirámide. El que va ahora a la gran pirámide encontrará que está un poco descuidada después de 5.000 años. Y las escaleras por las cuales trepan ahora los turistas japoneses estaban recubiertas de piedra caliza y la pirámide no tenía escalones, era derecho una pirámide, bastante mejor presentada que ahora. Esa piedra caliza se utilizó en gran medida para construir la ciudad de Al-Kairús, del Cairo. Y Al-Mamun, me parece, el hijo de Harún al-Rashid, tuvo la curiosidad de meterse en la gran pirámide. ¿Qué hay dentro de la gran pirámide? Todos pensaban, bueno, debe haber enormes riquezas, unos kilométricos pasadizos que deben conducir a enormes estancias. Eso pensará usted, qué sé yo. Y antes de entrar, ¿no? Antes de entrar. El caso es que había una entrada por el costado. En mucho no se veía. En el medio de una de las caras había una entrada. Ahí más o menos a 1/3 de la altura de la pirámide. Y se metieron por ahí. Primero tuvieron que despejar. El pasadizo que daba entrada estaba lleno de piedras, de porquería. Y lo limpió Al-Mamun. Y se metió. No hay nada. Pero no encontró nada. Encontró que los ladrones de tumbas se le habían adelantado por 3.000 años. Y no había nada. No solo no había nada, sino que había poco lugar donde haber. Qué sé yo, la pieza más, la habitación, vamos a llamarla así, más vasta, tenía unos 5 metros de largo. Así que no había nada. Después había un pozo. Bueno, nada, no había gran cosa. Eso es lo que descubrió Al-Mamun. Pero fue el primero que en tiempos cercanos tuvo la idea de meterse dentro de la pirámide. Es decir, el primero cuyo nombre se conoce. El primero de los visitantes de la pirámide cuyo nombre conocemos. Pues se habrá metido alguno que sí, vaya a saber. No les puedo decir todo lo que se metieron en la pirámide, tampoco aquí en este programa. Bueno, Sir Richard Barton, no el marido de Elizabeth Taylor, sino el traductor de Las 1001 Noches, comparó a Bagdad de esos años con París y dijo que era peor. A Bagdad se la conocía como la ciudad redonda. ¿Por qué era redonda? Tenía 3 kilómetros de diámetro y estaba rodeada por 3 murallas concéntricas. Justo en el centro estaba el Palacio Dorado del Califa, en un eje del que partían 4 caminos hacia los 4 puntos cardinales del imperio. Al palacio lo adornaban 38.000 tapices, 22.000 alfombras, 100 leones. Es decir, el califa mantenía 100 leones, está por verse si eran de adorno, ¿no? Con un guardián por cada uno. Había también un árbol de oro y plata, no un árbol que daba oro y plata, sino una escultura, una especie de construcción artificiosa de oro y plata que parecía un árbol, vamos a decirlo bien. Sin embargo, sobre aquellas ramas se posaban pájaros, que también, sin embargo, estaban hechos de metales preciosos. Rodeando la ciudad redonda estaban los suburbios, que crecían en todas direcciones, ¿no? Entre ellos había zonas para judíos y cristianos, que eran considerados como adeptos a religiones hermanas del Islam en aquel entonces. Podían verse también mercaderes de lugares tan lejanos como España y China, tan lejanos entre sí. Según el cronista Abu al-Wafa ibn Aqil, la ciudad estaba llena de jardines, de fuentes y mezquitas de exquisita belleza.
a lo largo del Tigris, qué lindo nombre para un río, ¿no? El Éufrates y el Tigris eran los ríos de la Mesopotamia, no el Paraná y el Uruguay como se nos enseña erróneamente. Bueno, a lo largo del río Tigris, los ricos construían elegantes residencias e iban de unas a otras en pequeños botes que eran trabajados por ebanistas. Todo esto lo dice el cronista para que nos dé ganas de vivir en Bagdad en el año 733. También en los suburbios, no también, sino en los suburbios, según la crónica de Balston, abundaban los zapateros, como suele ocurrir en todos los suburbios literarios. El zapatero solo trabaja en los suburbios, porque se entiende que en la parte céntrica de la ciudad, allí donde viven los funcionarios y los nobles, nadie hace arreglar sus zapatos. También había vendedores de flores, perfumistas y poetas. Bien. Había rincones para recitar, eso está bien, ¿eh? Rincones para la esgrima, donde saltaban aquellos que, habiendo recitado, no tenían el beneplácito ajeno. Y en otros rincones solo se leía el Corán y era maldito el que se reunía allí con otra lectura. Eruditos, científicos y artistas acudían a Bagdad de todos los lugares del imperio abasí y eran honrados y bien pagados, como dice la canción. Muchos llegaban con manuscritos y en los primeros años de este periodo, el periodo abasí, se convirtieron en la gran época de las traducciones. En 794, disculpen ustedes, pero se fundó una fábrica de papel. Utilizaron un proceso que los árabes aprendieron de un prisionero chino que habían capturado en el 712 durante la conquista de Samarcanda, que queda en Afganistán, que queda en Uzbekistán quizá, no estoy tan seguro de que quede en Afganistán. Hay que decir que el prisionero logró su libertad a cambio de sus conocimientos. Como las traducciones y los originales empezaban a amontonarse en el Palacio Dorado, Al-Mamun, el sucesor de Rashid, ordenó construir un lugar que llamó Bait al-Hikmah, la Casa de la Sabiduría. La terminaron en el 833 y se convirtió en el sitio donde los sabios estudiaban los escritos antiguos, donde desarrollaban sus teoremas, las aplicaciones de lo que inventaban, etc. Siguieron el modelo del Museo de Alejandría. Le dijeron a los arquitectos, ustedes hagan algo igual que el Museo de Alejandría. Le habrán dicho, mire, el Museo de Alejandría, junto con la biblioteca, ha sido convenientemente incendiado, de manera que, si usted quiere, construimos uno igual, pero va a ser muy poco más que un lecho humeante. Que aprendemos un fueguito, ¿no? Claro, entonces, claro, no, construyan uno igual a lo que era antes de ser incendiado. Bueno, el deseo de instruirse era tan grande que los califas se valían de todos los medios para atraer a los sabios a su corte. Incluso dicen las crónicas que llegó a declararse la guerra al emperador Nicéforo I, Logoteta, sería el bizantino, para obligarlo a que permitiese a un matemático ir a enseñar a Bagdad. Esa es una guerra. Bueno, se dejaron ganar incluso. Los bizantinos estaban hartos del matemático. Al-Rashid, durante su reinado, había invadido el imperio bizantino y había vuelto con manuscritos griegos. ¿Para qué va a invadir uno el imperio bizantino sino para afanarse los manuscritos griegos? Respuesta, bueno, bien puede invadirlo como han hecho los cristianos para robarse reliquias. Al-Mamun, es decir, siempre hay que robarse algo, si no, no tiene mucho sentido una invasión. Al-Mamun, que era el papá de Al-Rashid, obtenía sus libros de manera más pacífica. Despachaba emisarios al emperador Leo el Armenio, que le enviaba textos sobre música, filosofía, matemática y medicina. El caso es que los miembros del personal de la Casa de la Sabiduría debían leerse estos libros y estar día y noche a disposición de cualquier duda que tuviera el califa. Día y noche los sabios allí esperando.
A veces pasaban incluso años sin que el califa tuviera ninguna duda. Y los sabios saben. ¿Qué hace? Los califas rara vez tienen dudas. Ser califa consiste justamente en eso. La palabra árabe que designa el califa designa también la ausencia de dudas. O al menos así me dijo a mí un japonés. ¿Japonés qué tiene que ver? Sí, que confundió califa con colifa, ¿no? Bueno, que tampoco tienen que tampoco dudas. tienen dudas, Claro. efectivamente. Pues bien, cuando el califa tenía una duda, entonces Sí. mandaba a llamar a los tipos, estaban ahí, las 4 de la mañana, viene uno. ¿Qué hay? Dice, el califa tiene una duda. A esta hora. Entonces Sí, venía... Preguntaba alguna cosa. ¿Tenía que hacer así con la mano el califa? Sí, el califa, una duda... Juntar los 5 dedos. El califa preguntaba, ¿lo qué? Por ejemplo. Pues, creía que el tipo ya estaba interiorizado de todo, ¿no? Y sabía de dónde venía. Sí, no, el tipo no sé ni... Preguntaba sobre cualquier texto. Preguntaba cualquier cosa. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba la nodriza del profeta? Ajá. Y el tipo que le tenía que contestar. Tipo, dice, ¿Alima, señor? Bueno, Sí, si supiera no le estaría preguntando. decían cualquier cosa a veces al califa. Total. ¿Cuántos pares son 3 botas? Preguntaba el califa. Bien, cada empleado debía tener una caligrafía excelente. Un detalle, el astrónomo Abu Ma'shar registró que en la Casa de la Sabiduría, alegres cantantes embellecían las tardes con una voz tan melodiosa como la de una paloma. Ahora empiezo a entender, ¿qué Casa de la Sabiduría? Ni qué niño muerto. Aquí hay algo raro, señor. Sí. Yo he visto entrar ahí unas cancionistas. Sí, nunca Estaban ahí los intelectual. sabios, muchos esperando las dudas del califa, pero mientras no llegaba la duda, ahí estaban Meta, Milonga y qué sé yo. Por no decir otra cosa. Yo de mi barrio era la piba más bonita, cantaban las cancionistas, dice, con voces tan melodiosas como la de una paloma. Personas que no han oído nunca cantar a una paloma. Otros detalles acerca de aquella Casa de la Sabiduría. El principio básico de clasificación para los libros era que el libro cuyo tema fuera el más noble debía preceder a los demás, estaba en los mejores lugares. El carácter noble se evaluaba en términos religiosos. Cuando varios libros trataban el mismo tema, el que contenía más versos del Corán debía ubicarse en primer lugar. Luego, el que tenía más citas del Hadith, que son los dichos del profeta y sus compañeros, y luego el libro cuyo autor era más estimado, y luego el más útil, y finalmente los libros. Para evitar pérdidas de libros o daños, solo se prestaban libros a lectores de reconocida confianza. El periodo de préstamo era de 1 día por hoja de texto, que se consideraba el tiempo suficiente para copiar el libro, ¿no? Ahora bien, de aquella Casa de la Sabiduría Rolón nacieron grandes avances, especialmente en cuanto a la medición del tiempo y la astronomía, ¿no? Aplicaron para estas ciencias ideas griegas e hindúes, y las aplicaron incluso a las necesidades prácticas de la religión, como por ejemplo para saber en qué momento del día debían arrodillarse para rezar, cosa que, como sabemos, Mahoma exigía que se hiciese 5 veces al día, ¿no? Así que mejoraron los instrumentos griegos, como el astrolabio y el reloj de sol, para poder calcular mejor los ángulos de las sombras en varios momentos del día. En el año 829, Al-Mamun ordenó construir un observatorio al lado de la Casa de la Sabiduría. Si venía a la Casa de la Sabiduría,
y pasando la Casa de la Sabiduría, el observatorio. Los astrónomos organizaron una red de puntos de observación que les permitió hacer experimentos. Uno de estos, de estos experimentos, ¿no? de estas personas, intentaba determinar el tamaño y la forma del mundo que los árabes, siguiendo a los griegos, sabían que era esférico, ¿no? Uno de los más importantes sabios que trabajaba allí en la Casa de la Sabiduría era Mohammed ibn al-Khwarizmi. Había nacido cerca del mar de Aral, ese mar Caspio más chiquito, allá por el 780. Trabajaba y escribía en la ciudad de Merv hasta que uno de sus libros llegó a manos de Al-Mamun, que lo llamó a Bagdad y lo nombró primer astrónomo. Al-Khwarizmi escribió sobre matemáticas, astronomía, geografía y también una historia de los califatos árabes. Parece que este hombre inventó el álgebra. La palabra incluso viene de uno de sus libros, que se llama, como usted sabe, Kitab al-Jabr wa al-Mukabala, es decir, libro del cálculo por restauración y reducción. Más tarde, hasta el siglo XVI, ese libro fue manual de matemáticas en las universidades europeas. En cuanto a etimologías, dice aquí, y sería mejor etimologías, la palabra algoritmo viene del uso europeo del nombre del propio Al-Khwarizmi. La palabra que viene de Al-Khwarizmi es guarismo, que engañar. Que en algún caso significa cualquier clase de nombre. Esos guarismos que están en su poder, Sabatarelli, indican que Instituto se iría al descenso. Obras completas de Víctor Hugo Morales. Bien. Y el único programa con bibliografía. Pero lo más importante de la obra de Al-Khwarizmi fue un pequeño folleto, atención amigos, que escribió en el 825. Allí se detallaba algo que este sabio de Bagdad había tomado leyendo a Brahmagupta: el sistema numérico de los hindúes, los 9 símbolos y el espacio vacío, llamado Sunya. Pero de eso vamos a hablar mañana. Mañana vamos a hablar del cero, del Sunya. Todo un tema, ¿no? Todo un tema. Los sucesores de Al-Khwarizmi en la Casa de la Sabiduría aplicaron el sistema de la notación de posición para crear fracciones decimales, la primera de las cuales apareció en un libro escrito por Abul Hassan al-Uqlidisi. Antes del primer milenio de la era cristiana, pudo calcular el número que representa al verdadero año solar: 365,24219858156. Y todo eso con una mano sola. Bueno, ahora vienen las malas noticias. En el año 1258 los mongoles arrasaron Bagdad. Adiós mi plata. Adiós la Casa de la Sabiduría, las cantantes con voz de paloma, el observatorio, los libritos de Al-Khwarizmi y todos los macanudos. Uno de los generales entró en la Casa de la Sabiduría, en la sala donde estaban los Coranes, tomó un libro y vio que era un Corán, luego tomó otro y también era el Corán, y siguió así hasta tomar unos 20 Coranes. Luego exclamó: aquí solo hay un libro, y quemó la biblioteca. Nada quedó de aquella casa. Eso suele ocurrir cuando los generales entran en la biblioteca. Sin embargo, no neguemos que tanto en la patria oriental como en la República Argentina, algunos príncipes han sido, además, hombres cultos, incluso algunos generales, que se han acercado a las bibliotecas para leer y, como le decía un amigo al general Mitre, en son de burla, cuando lo veía en la biblioteca le decía: escribiendo, general. Pero lo cierto es que el general Mitre era un hombre de mucha vocación por la cultura, y hubo en nuestras historias, en las historias de nuestras patrias hermanas,
muchos hombres públicos que han sido cultos. No hace mucho, el presidente Mitterrand, que también era un hombre culto, el presidente de Francia, casi anunció como una especie de testamento, diciendo que debía la gente despedirse de la idea de los presidentes o de los príncipes ilustrados, de los cuales él sabía que era uno. Decía que los años que venían iban a ser bastante más mezquinos en esa combinación entre el hombre de Estado y el hombre ilustrado. Lo cierto es que en Europa tuvo razón. Los hombres públicos que le sobrevinieron, más allá de su destreza política, no tenían esa misma formación. Hoy en día se considera, no sé si se considera, pero de hecho sucede que, estoy hablando no ya de nuestros países, que son países con grandes dificultades. Bueno, sería que le pidiéramos a nuestros presidentes, funcionarios y príncipes que estuvieran informados acerca de asuntos filosóficos y literarios. Pero aún en los países centrales del mundo, los presidentes y los príncipes suelen ser hombres muy poco versados en ese asunto. Digo por el califa, que estaba con una guardia permanente de intelectuales destinados a disipar sus dudas, ¿no? Uh-huh. No suele ocurrir ahora. No suele ocurrir. Lo que sí suele ocurrir es que los príncipes no tienen dudas. Y a mí me parece que deberían tenerlas. Uh-huh. Que deberían tenerlas. Yo cuando escucho el inciso estoy persuadido, estoy convencido, me da un poco de miedo porque por ahí, especialmente un príncipe, debería ser muy cuidadoso. Así que en una de esas no estaría mal una llamada a la Casa de la Sabiduría, que hay algunas, cuya dirección muchas veces es ignorada, no solo por los príncipes, sino por... Está bien, no solo los presidentes y los ministros, sino también los agentes mediáticos, y todos deberían darse una vuelta cada tanto por la Casa de la Sabiduría, y todos deberían ejercitarse en la duda. Así que yo no sé a quién va a dedicar esta charla, a usted, Rolón, pero yo se la dedico a aquellos que dudan, no por timoratos, sino porque intuyen que la verdad es compleja y no suele revelarse con tanta docilidad. Sí, porque como decíamos antes, Alejandro, la convicción tan extrema allí donde no hay duda es obra de un soberbio o de un loco. Sí, por lo menos algunas cosas hay que preguntarse. Yo se lo voy a dedicar a estos dos califas, ¿no? A Al-Mansur, que tanto se preocupó por el conocimiento, y a su hijo Al-Mamun, que sufrió a partir del conocimiento un costo que el conocimiento a veces trae, que es la desilusión cuando entró a la pirámide de Keops. Sí, claro. Sí, pero ¿a quién se le ocurre no entrar a la pirámide? ¿A qué? Muchos le habrán dicho, ¿para qué vamos a entrar? Presentaba, le digo, yo cuando me anoticié ese episodio sentí la misma desazón de este hombre, ¿no? Porque la descripción que dan los cronistas es muy vívida y parece una obra en construcción. Uh-huh. Y se estaba todo lleno de piedra, basura, nidos de murciélagos. Había que agacharse, tenía apenas 1 metro de diámetro. Y yo me imagino los tipos estaban laburando, ¿no? Limpiando esa basura, avanzaban 3 metros por día. Y ya sabían eso, vas a ver que no hay nada. Bueno. Hemos elegido para amueblar esta charla acerca de la ciudad de Bagdad en aquellos años, una ciudad tan desgraciada hoy día, una canción muy hermosa que les va a gustar a los orientales, que se llama Recordando mi barrio. Es un viejo vals descriptivo. Y esto ha sido también Recordando mi barrio, el barrio de Bagdad. Uh-huh.
pertenece al repertorio de Carlos Gardel, pero yo me atrevo a mostrarles a ustedes una versión que hicimos para la televisión argentina, grabada por Ruth Ataguile con el acompañamiento de nuestro amigo Fernando Marzán y su trío. Así que escucharemos este bello vals, muy poco frecuentado por los cantantes, y en la versión de nuestra amiga Ruth Ataguile, que seguramente estaba pensando al cantarlo en Bagdad. Adelante. Hablaremos de Napoleón y los amores del pasado. Se me dirá que cualquier amor de Napoleón pertenece naturalmente al pasado. En verdad hablaremos de amores poco conocidos de la juventud de Napoleón Bonaparte, y además cómo se enternecía Napoleón cuando, encumbrado ya, sabía de alguno de aquellos amores del pasado y actuaba en consecuencia. Y seguramente nos va a interesar más cómo operan en nosotros los amores del pasado, aunque tengamos 20 años. Yo cuando tenía 20 años ya tenía algunos amores del pasado. Quiero decir, amores que ya no iban a volver, ¿no? A los 16 años Napoleón recibió el nombramiento de subteniente y fue destinado al regimiento de la Fère en Valence. Allí el joven Napoleón frecuentó la casa de la señora Colombier. Un autor dice, no yo, la señora, que había pasado ya la cincuentena, no carecía de mérito. Es un piropo más bien relativo. ¿Cómo está su hermana, estimado conde? No carece de mérito. Sea como fuere, la señora de Colombier disfrutaba de la charla de Napoleón. En la primavera de 1786, la señora invitó a Napoleón a su casa de campo, que quedaba por ahí, ¿no? Bonaparte no faltó. En un momento de la reunión, la señora de Colombier notó que Napoleón se fijaba en su hija. Siempre suele suceder eso con las señoras que pasan la cincuentena y que no carecen de mérito. Tienen una hija. Napoleón se fijaba efectivamente en la hija que se llamaba Carolina y que era hermosa. Dadas las excelentes condiciones de Napoleón, ¿no? Este muchacho era en aquel entonces, Madame decidió resignar su lugar y entregar a Carolina como hacen tantas. Dice la crónica, Napoleón gustaba de la señorita y ella no se mostraba insensible. Era para ambos la primera inclinación amorosa, por llamarla de algún modo. Napoleón cuenta que no pudieron ser más inocentes. Citemos al propio Napoleón. Aún recuerdo que en mi visita al campo toda nuestra dicha se redujo a comer juntos algunas cerezas. Bien. Napoleón abandonó la casa y no volvió a saber de Carolina por mucho tiempo. Ella se casó con el señor de Brésigny, un antiguo capitán del regimiento de Lorena y caballero de San Luis. Cuando Napoleón fue emperador, muchos años después, recibió en un campamento de Bolonia una carta de Carolina. Dice, yo soy aquella señorita que usted conoció en tal lugar, hija de aquella dama que no carecía de mérito. Y Carolina recomendaba a su hermano, que se la recomendaría para algún puesto, qué sé yo. Y Napoleón respondió a aquella carta antes de cualquier despacho de Estado. Esto está fenómeno. La carta de Napoleón decía lo siguiente, véame. El 12 de abril de 1806 se encontraron. Carolina estaba terriblemente desmejorada. De todas formas, todo lo que pidió lo obtuvo. Varias personas de su familia fueron borradas de las listas de emigrados, su marido tuvo un puesto mejor, y el hermano en cuestión, el hermano acerca de que era el objeto central de la carta, obtuvo una plaza de teniente. En 1808 la nombró a ella, Napoleón, dama de honor de Josefina. En 1810 la hizo baronesa del imperio. Cuando algunos le preguntaron por qué había hecho semejantes nombramientos, Napoleón solo adujo que Carolina pudo haber sido su primera novia. Esto es un dato extraordinario. Él pudo haber sido. Basta con ese mérito. Todos nosotros tenemos a alguien que pudo haber sido nuestro primer novio o nuestra primera novia, y después no importa si no lo fue, no importa si ni siquiera supo.
Nunca se que enteró pudo haber que sido, estábamos y interesados. se pudo haber sido todavía, muchacho grande, uno que ya no se cocina el primer hervor, todavía alguna lágrima nos arranca. Lindo. Y Napoleón actúa en consecuencia. Se ha hablado de amoríos de Bonaparte en su Córcega natal, pero nada se sabe con exactitud. Sabemos que en 1789 lo destinaron a Auxonne. Había sucedido que un comerciante de trigo había exportado lo poco que había para comer en aquella zona, se había armado un alboroto popular importante. Entonces mandaron una tropa para aplacar el asunto y allí estaba Napoleón. En aquellas tierras Bonaparte conoció a una muchacha hermosa llamada Françoise de Navilly. Tuvo algunos encuentros amorosos que le permitieron no olvidarla. Cuando Napoleón fue emperador, el general Thiard, el antiguo compañero de Napoleón en tiempos de la visita a Auxonne, le mostró una lista de los importantes personajes que habían solicitado audiencia. Thiard había subrayado galantemente un nombre y le mostró la lista a Napoleón sonriendo. Al llegar a dicho nombre, que era el de Françoise de Navilly, Napoleón se emocionó muchísimo y le dijo a Thiard: según parece, conocéis las aventuras de mis tiempos de guarnición. Dice, hacete lotario y mandar a que venga. Françoise se presentó ante el emperador junto con un hijo que recibió una beca en una de las escuelas oficiales. Dice Thiard que estuvieron tomados de la mano durante 2 horas. Françoise se fue de la audiencia con una casa, con un coche, una renta vitalicia y con un beso. No volvieron a verse. El dato no volvieron a verse también es interesante. Napoleón tuvo ese tipo de entrevistas en innumerable cantidad de ocasiones. Citamos los casos en los que se conocen las minucias del encuentro de juventud. Y vamos con el último. En una oportunidad en Catillon, cuando ya era general, visitaba con asiduidad a la familia de Chateauneuf, cuya hija mayor, Victorina, tocaba el piano. Las chicas que tocan el piano, o el acordeón, o el violín, tienen también un encanto secreto. Sí, sí. Incluso hay muchos hombres que con el pretexto de que las llevan a la cama, les enseñan a tocar el piano. O al revés. Al revés. Debería ser. No, a mí me gusta más así. Con el pretexto de que la seducen, que la pervierten, le enseñan a tocar el violín, este degenerado, ¿no? Uno creía que venía con buenas intenciones, que solo quería tener sexo brutal con la mina. No, además insistió en enseñarle a tocar el piano. No se conforman, uno les da el brazo, digamos. Sí. Y agarran el violín. Bueno, esta Victorina tocaba el piano, la hija de la familia. A Napoleón no le gustaba mucho la música, pero le gustaba mucho Victorina. La muchacha tenía 22 años y era muy hermosa. Él escuchaba atento, felicitaba todas las ejecuciones, incluso en cada silencio. Por ahí la pieza no había terminado y Napoleón decía, bien, bien, y ella lo retaba y decía, silencio que no ha terminado. Animada por el éxito, Victorina cantaba romanzas italianas y Napoleón se enamoró perdidamente. Dice el cronista que eran tiempos en que a Napoleón todavía le faltaba velocidad para concretar sus embates amorosos, ¿no? Ya después, en una romanza podía... entonces Napoleón tardaba, vio como esos tipos que... dilatan, sí, demasiado. La situación demasiado. Hasta que ya llega un momento que no le importa nada ni a uno ni al otro. Como decía usted ayer, ya el acercamiento se produjo y le vamos a tomar algo, dice, ya estaba ahí, ¿no? Sí, claro, y te proponen hacer lo que ya estaban haciendo. Claro. Otra vez, dice la mina. Las relaciones tienen que ir creciendo en los logros, en las metas, porque el cuerpo se inclina hacia adelante en la pasión, se inclina hacia el futuro. Nadie se enfervoriza por lo que haya pasado. Bueno, a veces sí, pero quiero decir, nuestro cuerpo se prepara para lo que vendrá. Entonces, si usted detiene el diálogo amoroso o la situación amorosa o el acercamiento en un punto y no sale de ahí, se aburre. Es peligroso. Es peligroso, se aburre, así que hay que ir para adelante. Bueno. Pero Napoleón, que todavía no tenía velocidad, le hablaba de Córcega, de los habitantes, de política, de la poesía prerromántica, de todas esas cosas. Tras las conversaciones dieron comienzo paseos por el campo.
También se entregaban a juegos con prendas. Escribió tiempo después Victorina. Como consecuencia de una prenda, Victorina tiene la voz muy parecida a la de Napoleón. Y de tanto escucharlo, ¿vio? Dice, como consecuencia de una prenda, pude ver caminar de rodillas ante mí a que bien pronto iba a ser el dueño del mundo. Claro, ¿quién dijo que caminaras en 4 patas? Y Napoleón no. Mientras tenían lugar aquellas diversiones, a Napoleón le llegó el rumor de que había sido destituido. Incluso cuando lo supo, estaba en 4 patas. Y Victorina le dijo, también usted, excelencia. Estaba preparado. ¿Cómo no quiere que lo sorprendan? Entonces viajó a París. Claro, por eso. Ya estaba preparado, ¿no? Cuídese de sus enemigos. Entonces viajó a París y prometió volver a verla, como hacemos tantos. Eso no sucedió hasta después de muchos años. Más tarde, casado Napoleón ya con Josefina y cubierto de gloria, Victorina le pidió audiencia. Napoleón pensó que tendría encuentros como los que ya hemos citado, pero no fue así. Victorina se presentó con una indignación enorme. Acusó a Napoleón de haberle ilusionado y le dijo que aquella ilusión se había acrecentado a medida que se enteraba de sus triunfos. Él intentó ser dadivoso y hasta volvió a halagar sus talentos musicales. Pero Victorina le dijo que no había vuelto a tocar el piano desde entonces. Después pidió que se la dispensara y después dio media vuelta y se retiró de la vida de Bonaparte para siempre. No se pudo llevar ninguno de los regalos que acostumbraba a hacer Bonaparte a las muchachas de su pasado. Me gustó esta colección de amores juveniles de Napoleón, pero vistos desde la madurez, desde el otoño de Napoleón. Cualquier amor visto desde el otoño mejora. Siempre que haya ocurrido en primavera, ¿no? Mejora, recordamos al amor y confundimos el recuerdo del amor con el recuerdo de la primavera. Para que estos engaños no nos hagan basar nuestra vida en preceptos equivocados, conviene llevar la primavera con uno. Conviene construirse una pequeña primavera. No hablaré de primaveras interiores, porque no es esa la clase de poética que curtimos aquí. Pero digo que podemos construirnos pequeñas primaveritas llevando en nuestra vecindad algunas florcitas, alguna esperanza de sol y alguna mina primaveral. La vecindad de la primavera disimula los otoños. Es muy romántico observar al pasado, pero solo digo yo, como ejercicio artístico. El que alumbra su vida desde el pasado, aquel que tiene el farol principal de su vida en el pasado, suele proyectar sombras demasiado largas y suele no ver lo que tiene enfrente. Así que en el amor y en muchos otros asuntos, convendrá que llevemos el farol con nosotros, que avancemos a través de los tiempos con el farol en la mano. Conviene sí que sea siempre el mismo farol. En la política algunos amigos han dicho cambiar de estrategia cuando en realidad cambiaban de bando. Aquí, si bien no dejamos el farol en nuestra juventud, tratamos de no ir acomodándonos a los sucesivos faroles del camino, sino de llevar aquel viejo y querido farol con la mano. ¿A quién dedicar esto? Pues desde luego a todas las novias de Napoleón y a todas las novias. Napoleón. Y a Napoleón y a todas las novias Todas en general. especialmente las ajenas, que son las que más le gustan. ¿Qué más le gustan? Y a las hermanas de las novias. Y a las hermanas de las novias, que siempre gustan más o igual, por lo menos, que las novias. Lo cual es lógico, si son hermanas tienen que ser parecidas. ¿Cómo no le va a gustar a uno la hermana de la novia de uno? Le tiene que gustar. Si no le gustara, significaría que la novia tampoco nos gusta. Las 3 hermanas de Mena,
Sí. Las tres hijas de Mena, Blanca, Flor y Filomena. Sí. Nos gustan las tres. Estamos de novios con Blanca, pero nos gustan también Flor y Filomena. Sí, sí. Y cuantas más hermanas sean, más chance hay de que una de ellas nos guste más que nuestra novia. Las posibilidades, dadas 8 hermanas, las posibilidades de que nos guste más nuestra novia que cualquiera de las otras es 1 en 8. Me dirán ustedes, pero no, porque uno se pone de novio con la que más le gusta. ¿Quién ha dicho tal cosa? Si todo el mundo se pusiera de novio con lo que más le gusta, qué sé yo, Pamela Anderson tendría millones de novios y mi prima ninguno. Quiere decir que en algo influye la geografía, la vecindad, las convenciones y fundamentalmente la resignación. Te tocó esa, flaco, ¿verdad? Claro. Yo agradezco esto, no lo estoy señalando como un defecto del universo, sino como su principal virtud. Toda mi vida amorosa obedece a la existencia de la resignación. Si no hubiera mujeres resignadas, aquí estaría yo. Hemos ido a la discoteca a buscar discos que tuvieran que ver con estos amores estudiantiles de Napoleón y desde luego nos llevamos por delante Amores de Estudiante, la bellísima canción de Carlos Gardel que canta el propio Gardel. Adelante. Vamos.